Estamos entrando en un periodo con una gran armonía planetaria. Van a encontrarse varios planetas, los planetas que se llaman en la astrología transpersonales o transaturninos, en un aspecto muy especial, un aspecto que se llama sextil y trígono. ¿Qué es esto en la astrología? Vamos a hablar desde el Centro Astrológico Aztlán de la oportunidad que ofrece esto y cómo trabajar y aprovechar esta energía, si es que es posible para nosotros los humanos, aprovechar fuerzas cósmicas que están operando en cada momento en nuestras vidas. Les traemos los pronósticos astrológicos de la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán, de Conocimiento Unificado Integral, y además las energías de actualidad. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a analizar hoy esta gran armonía, una energía muy especial que un poco venimos comentando en los últimos materiales y que también está desarrollada en los aspectos del mes de julio, en nuestro anuario astrológico, ya que como mencionamos algunos videos atrás, el mes de julio se destaca en este año 2026 por esta serie de aspectos tan especiales, son bastante impresionantes a la luz del conocimiento astrológico, que los tres grandes planetas, Urano, Neptuno y Plutón, se encuentran cada uno en el mismo grado de distintos signos, pero están exactamente en el mismo grado, que es el grado 4, Urano en 4 de Géminis, Neptuno en 4 de Aries y Plutón en 4 de Acuario, formando lo que se conoce en astrología como una gran armonía o una forma de triángulo, donde si unimos estos tres puntos forman entre sí un triángulo que implica un aspecto de 120 grados entre Urano y Plutón, que mañana va a ser el aspecto exacto, por eso estamos hablando de esto en el video de hoy. Y en el centro, como en el vértice de ese triángulo, se encuentra Neptuno en Aries, formando dos sextiles, ¿no? Estamos hablando de las distancias que representan armonía en la astrología, que son la distancia de 120 grados. Ahora Urano desde Géminis está a 120 grados de Acuario, de Plutón en Acuario, y Neptuno en el medio, entre ellos dos, está a 60 grados de cada uno. Acá también hay temas relacionados con la numerología, ¿no? Detrás de la astrología, que marcan por qué ciertas distancias son armónicas, por qué otras distancias las llamamos inarmónicas o que representan procesos más críticos o de destrucción, lo que son las cuadraturas, ¿no? Lo que son las oposiciones. Bueno, todo eso es parte de la ciencia astrológica que nosotros enseñamos en nuestras clases. Poco a poco vamos aprendiendo cómo ir interpretando y leyendo estas energías. Además se suma Júpiter. Y ahora eso es lo que hace totalmente más especial este mes en particular, a partir de la entrada de Júpiter en Leo. Júpiter viene como a cerrar ese aspecto con una tensión, sí, acá ya hablamos de un aspecto inarmónico, una oposición entre Júpiter y Plutón, que explicábamos en unos videos atrás, pero que de todas formas forma parte también de otra serie de sextiles, ¿no? Porque Júpiter también está en armonía con Urano, en armonía con Neptuno. Así que algo que comentábamos en el video con la profesora Florencia Santoni cuando hablábamos un poco de esto, a veces es difícil transmitir para quien no tiene un estudio de astrología, transmitir lo especial de una energía determinada, pero sepan que esto no es algo que se ve a menudo, es algo que se ve cada siglos, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros para hablar justamente de lo especial de esto elegimos, em, cuando medimos un sistema de energías o cualquier cosa en la vida, para analizarlo más simple. Por ejemplo, en la vida humana, para entender esto que vamos a hablar ahora. ¿Cómo computamos la vida de un ser humano? ¿Desde cuándo hasta dónde? Desde el nacimiento. Claro. O sea, cómo, por eso decimos tengo tal edad, esto es fundamental. En el momento del nacimiento hay una conjunción de cosas. Está el mundo físico y estoy yo, que encarno o entro al mundo físico. Entonces acá hay una conjunción de factores. Está un cuerpo físico y está el mundo. ¿Cuándo vine a este mundo? Ese es el momento de mi comienzo. Entonces,
todas las situaciones se miden desde un comienzo, todo en la vida. Desde un principio, un desarrollo y un fin. Si tomamos una historia o una novela, tenemos un prólogo, ¿sí? Un logos, un desarrollo del tema y un epílogo. Siempre es así. Entonces, para poder entender esta relación que tenemos entre los planetas, buscamos algún comienzo de referencia para poder analizar un proceso. Si hoy decimos o mañana van a estar Plutón y Urano en este aspecto muy particular de trígono, ¿sí? Y además está Neptuno también en el medio, vamos a tomar un momento de referencia del comienzo de esta relación de Plutón y Urano, particularmente. Podemos tomar también de Neptuno. Sí. Esa relación donde los tres se encontraron, tenemos que remontarla a 500 años antes de Cristo, donde se encontraron los tres planetas, que se llamó la era axial, que fue muy especial. Eso se da cada mucho más tiempo, que se Cada encuentran los 4000 tres. años. Pero sí encontramos momentos donde se encontraron Neptuno con Urano, Plutón con Neptuno, al finales de 1800, Plutón con Neptuno. Plutón con Urano se encontró, es la conjunción más poderosa, más cercana que tenemos. La de Plutón con Urano. Que si estudiamos, porque estos planetas transpersonales son los que van marcando las épocas históricas de la humanidad. Momentos históricos. Vieron que en la historia oficial tenemos Edad Media, cuando estudiamos historia, quizás ahora no se estudia ya tanto todo esto, pero antes era básico en el estudio de cualquier escuela estudiar las edades. Edad Media, Baja Edad Media, Alta Edad Media, después venía la época, etcétera, la Revolución Francesa, Sí, moderna, contemporánea, etcétera. Sí. Bueno, ¿qué iba marcando todo eso? Todo eso estaba marcado por estas energías astrológicas de los grandes planetas, Urano, Neptuno y Plutón. Si estudiamos la historia, por ejemplo, Arnold Toynbee, que fue un gran estudioso, o Oswald Spengler, que estudia ciclos y periodos históricos, la ciclosidad y periodicidad de la historia, siguiendo el tema de Heráclito, ¿no? Spengler toma ese tema de los ciclos, de la circularidad de la historia. Podemos eso estudiarlo completamente astrológicamente. Caídas de imperios, grandes guerras, y tienen que ver con la historia de estos grandes planetas, lo que llaman transpersonales, lo que determinan la vida colectiva de la humanidad, que son Urano, Neptuno y Plutón, en ese orden de potencia. El más débil Urano, el más potente de todos Plutón, más débil pero muy potente. Entonces, estos planetas, cuando se encuentran en el cielo en conjunción, marcan un antes y un después. Bueno, vemos, por ejemplo, cuando se encontraron Plutón y Neptuno a finales del siglo XIX, nacieron un montón de personas que tuvieron la influencia que iban a ser todos los líderes más importantes del siglo XX. Sí. Los de las grandes guerras, por ejemplo, mucha gente, intelectuales o líderes, estuvieron marcados por esas conjunciones. Sí. Vamos a ver entonces qué pasó esta conjunción de Plutón-Urano, que son las personas que hoy tienen entre 58 y 63 años, 64 años más que nada. Vamos a ver el aspecto que trajimos acá y vamos a mencionarlo. Sí, vamos a mostrar cuándo fue la última conjunción de Urano-Plutón, que se da cada 115 años y es bastante importante entonces que somos casi contemporáneos, ¿no? Bueno, muchos de ellos, muchas personas digo que están vivas hoy ya estaban vivas en el 66, muchos nacieron con esta conjunción y otros, Pongámosla acá en pantalla. vamos a ponerla acá, recibimos la influencia, ¿no? Justo recién antes del video hablábamos, bueno, cómo funciona, estamos dentro de este ciclo. Y, por ejemplo, muchos fuimos educados por personas que nacieron con este aspecto en su carta natal, o sea, que recibimos también de un modo muy directo, o nuestros padres tienen ese aspecto en nuestra carta natal, ¿no? Para las generaciones siguientes. Esto fue del 64 al 68, esta relación de Plutón-Urano muy potente, encontrando momentos más fuertes en el 65 y el 66 del proceso, que son ahora muchos los líderes políticos mundiales, las personas que tienen entre 56, 57 años, 58 y 64. Alrededor de esa gente
son gran parte de la nueva generación de líderes mundiales, políticos. Después hay unos que son de la generación anterior, ¿no? Caso de los grandes países, los que tienen 70 o 70 y pico. Pero es la nueva camada hoy del liderazgo mundial, que son los que van a estar dominando el escenario y la influencia mundial durante los próximos 10, 20 años en cuanto a personas en el poder. Nacidos con esta conjunción, ¿qué pasó en esa época, en los años 60? ¿Cómo estaba el mundo? Fue la bisagra entre un viejo mundo y uno nuevo. Fue la época más conocida como la época hippie, el Mayo francés. Sí, fue en 68, con este aspecto estaba todavía. Estaba este aspecto hasta el 69. Ujú. Hasta el 69 estuvo este aspecto. De hecho, al Del- final de sí, Virgo. del 64 al Del 69. 64 al 69 estuvo este aspecto en paralela a estos dos planetas. Marcó un cambio profundo en Virgo, una necesidad de purificación, una necesidad de rever las dependencias, un cambio físico muy concreto, signo de tierra, ¿sí? Un cambio químico. Fue cuando empezaron la gran industrialización química de todo, con Ujú. Plutón, Urano. Sí, Una gran revolución. Los nacidos en ese momento hoy tienen esta edad que decíamos, pero también está cómo afectó esa conjunción a los que en ese momento tenían 20, 30 años, que fue la guerra de Vietnam. ujú, Fue toda una cantidad de cambios. En América fue todo el cambio político histórico, la lucha entre la izquierda y la derecha, ¿no? Los distintos planes sí, acá. Era un cambio importante en el momento en la Guerra Fría. En China también venían grandes cambios. Había tomado el poder el comunismo en el 59 y estaba ya a una década. Empezaba a conformarse ya otra cosa. Las crisis avanzaban a gran velocidad. Un cambio psicológico de la humanidad extraordinario, que hoy estamos viendo este cambio plasmarse y desarrollarse, la semilla de ese momento en este trígono. En claro. este trígono. Al mismo tiempo, este trígono da nuevos nacimientos. Hay generaciones naciendo con esto, que van a ser futuros reformadores, ya no tan extremos como estos, sino con una nueva psicología. Porque además está Neptuno en el medio, no podemos obviarlo, ¿no? Ujú, Em, las personas nacidas con ese aspecto de Plutón-Urano se les planteó y se les plantea todo un todo o nada. Así que atención con esas generaciones, los que tengan alrededor de 60 años, entre claro. 57 y 60 y pico, porque hay un aspecto muy extremista de la propia psicología, dependiendo en la casa en la que caiga este aspecto. Los que estén viendo este video que tengan esa edad pueden observarse y ver que muchas cosas se plantean como un todo o nada. Y esto lleva, por ejemplo, un romper las dependencias. No quiero nada que me ate. Claro. Virgo tiene que ver con las dependencias. Totalmente. Entonces puedo ir al extremo de nada que me ate e inconscientemente estoy atado a un montón de cosas. Mm, Es como, quiero volar como Ícaro. Una imagen sería, ¿vieron Ícaro que quiere volar y quiere llegar al cielo y se le queman las alas del cera? Pero este Ícaro además tiene atado un ancla de hierro pesadísima, que al mismo tiempo que cada vez que quiere emprender el vuelo siente una fuerza contraria que lo arrastra hacia las profundidades del mar. Podríamos hacernos una imagen así del sentir de las personas que tienen esta energía natal. ujú. ¿Cómo lidiar con esa dualidad? Y Plutón pide ir más allá de la dualidad. Ahora está en trígono. Vos trajiste alguna información del trígono que Florencia Santoni puso en el anuario, que ahora vamos a leer para ampliar todo esto, ¿no? Sí, Esta entrega de hoy. sí, vamos a ver un poco qué marca esta energía del Vamos a leer del trígono. anuario. Sí, y podemos poner la carta actual Sí. porque, bueno, también es ver los signos, ¿no? En aquel momento fue la conjunción en un signo de tierra, ahora el trígono se da en signos de aire, que tienen que ver también con cambios ideológicos, ¿no? Con un cambio de mentalidad que podemos estar viviendo ahora, esta es la energía de ahora, pero también esto, muy importante que vos decías, esta es la carta natal de toda una generación, todo este año, sobre todo estos meses, están naciendo niños que van a tener estas energías de base en su carta natal, son energías colectivas muy importantes, o sea que de aquí a 20, 30 años, cuando los niños que nacen hoy tengan 30 años,
todas estas energías van a empezar a plasmarse en un cambio colectivo muy marcado, ¿no? Eso es muy Nuevas importante. generaciones. También va a depender de lo que las generaciones más grandes hagan, de cómo ayudan a esto. No es algo fijo Ujú. solo, ¿no? Depende qué conciencia vayan tomando, pero seguramente, porque hay 3 planetas ahí involucrados. Bueno, 4. Los que están naciendo ahora también tienen a Júpiter Júpiter. ahí. Hay toda una serie de aspectos formidables para los bebés que estén naciendo ahora. Sí. Sí. Bueno, este trígono perfecto entre Urano y Neptuno marca un ritmo de cambios Urano y acelerados. Plutón. Urano y Plutón, perdón, dije Neptuno, sí. Trígono entre Urano y Plutón marca un ritmo de cambios acelerados, o sea, por más que es una armonía, son planetas transpersonales, tienen una potencia muy especial y Urano siempre marca aceleración y Plutón son los cambios radicales, ¿no? Las grandes transformaciones. Bueno, está permanente todo el año, pero en este mes en particular se da en el grado 4, como hablábamos hace un rato, y es una energía que implica una reforma profunda, un impulso de renovación que combina la energía transformadora de Plutón con el genio innovador de Urano. O sea, Urano en Géminis, siempre Urano trae cosas nuevas, entonces estamos, a la vez que se da este aspecto tan especial, se da con planetas que es el primer año que los tenemos en estos signos. Salvo a Plutón, que ya lo tenemos desde hace 2 años en Acuario, es el primer año de Urano en Géminis, es el primer año de Neptuno en Aries, así que es el primer año de muchas cosas nuevas, ¿no? Es normal que lo sintamos así. Esta energía estimula la voluntad, es muy importante a nivel de la voluntad y lo veíamos también en la generación del 64 hasta el 69, ¿no? Como personas también de una potente voluntad, toda una generación que marcó eso. Es una energía. Voluntad que puede ser obstinación, no confundir Sí. con conciencia, ¿no es cierto? Ujú, Va a oscilar entre una voluntad muy unilateral, muy extremista, obstinación. ujú, No es la voluntad, depende, no necesariamente es positivo. claro. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede haber una gran obstinación de seguir su propio curso, ¿no? Ujú. Sí, lo que hablabas de la independencia en esa generación. No es tanto la independencia, es querer independizarse, pero no es la verdadera independencia, es un conflicto con las dependencias más bien. Claro. Una ilusión de independencia. Mm, No hay independencia en la vida humana. ujú. Es solamente relativa, temporal, con algo, pero no hay total independencia en el ser humano ni total libertad de un montón de cosas que no sabemos que nos están determinando. Así que esto es trabajar demasiado con conceptos muy abstractos, palabras que se han vuelto muy abstractas en cuanto a su realidad. Libertad total. ¿De qué? Si ni siquiera sé qué es lo que me constriñe. Así que requiere otra reflexión esto, más profunda. Sí, perdón. Bueno, también es una energía que da iniciativa, capacidad de reinventarse, impulsa a cambios necesarios. Eso es Ajá. importante, ¿no? Como ver qué es lo necesario cambiar y qué no. No siempre hace falta cambiar todo. Y estos cambios se viven con sensación de fluidez y propósito. Son planetas de lo colectivo, de lo social, pero también son de lo inconsciente profundo, Colectivo, de lo inconsciente profundo. colectivo. De la mente superior a la humanidad. No es inconsciente, en verdad es una mente superior, autónoma, Ujú, consciente, que guía la vida de los seres humanos. Cuando Carl Gustav Jung habla de lo inconsciente, se refiere a una conciencia superior a la del ego, no se refiere a algo, se refiere a algo que tiene poder, que determina la conducta de los egos, que reacciona a lo que hacen las conciencias individuales, una conciencia superior que hay en la humanidad. Los antiguos lo llamaban Dios en nosotros. Y Dios obviamente es superior a la conciencia egoica. Así que es otra idea, los planetas transpersonales son eso. Y algunos quieren decir, hoy están difundiendo y lo decimos esto, están hablando de que los planetas no mandan, sino que inclinan. Eso desde el punto de vista de los que, por lo menos nuestro estudio astrológico, sí mandan. Como te mandan los instintos o no nos mandan los instintos. Nos determinan. Así que hay que tener una nueva visión. No todo lo que nos manda es malo. Hay muchas cosas, estamos acostumbrados a que nos mandoneen mal. ujú.
Pero la vida que te manda, que te hace vivir, que te pone acá, es un mandato. Los planetas transpersonales son realmente fuerzas cósmicas extraordinarias. Eh, Va a ir despertando la astrología una verdadera espiritualidad, con verdadera humildad. Bueno, estas fuerzas están. ¿Cómo vamos a movernos con ellas? ¿Cómo nos vamos a mover con estas fuerzas que están? Es como el respeto que tenemos que tener por la Tierra, que es superior a nosotros, al Sol, a la vida misma, que es superior a nosotros. ¿Cómo nos movemos con ella? Bien. Ayuda todo este pensar, porque todo este pensar, cuando fue la conjunción de esa generación que ahora tiene 56 o tanto, o otros que vivieron en ese momento y ahora tienen 80, 90, quizás no lo comprendieron en ese momento. En ese momento aparecían todas las ideas de la nueva era. Los autores de culto de ese momento eran Carl Gustav Jung, que nosotros enseñamos en nuestra escuela, Gurdjieff, el hinduismo, el orientalismo, pero todavía no se lo entendía en su verdadera dimensión. Estamos ya a 60 años de ese momento y tenemos la oportunidad de empezar a ahondar en esas ideas, no tomarlas superficialmente. En ese momento todo era nuevo, era choqueante. Sí. Que es importante ese número, 60, ese ciclo. Bueno, dale, comentá eso. Tiene una importancia especial en Por la la conjunción, vamos astrología. a poner acá. Claro, estamos en el Nuestro maestro nos enseñó eso. ¿Cuál es esta? 2026, son 60 años De este de cuando momento. fue la conjunción exacta. Y es como una vida, ¿no? 60 años ya hay un grado de realización. Y la palabra senectus, senador, viene de 60 años. Se consideraba en la antigua Grecia que a los 60 años, era en Grecia esto, la persona, el griego de ese momento, muy formado, ¿sí?, consideraba que llegaba a una madurez del alma especial. No es que uno a los 60 llegue a esa madurez del alma, pero era considerado que, siguiendo ciertas iniciaciones humanas, llegaba a los 60 años a ser senectus. Tenía ya una preparación y cierta sabiduría. No por vivir 60 años la vamos a tener, repito, y en esta época donde no hay esa educación psicológica y espiritual, pero en esa época se consideraba eso. Así que es un ciclo, se llama, nos enseñó nuestro maestro, de resonancia. Es decir, que a los 60 años, psicobiológicamente, todo el organismo psicofísico, el cuerpo, la mente o cuerpo y alma, llegan a un proceso de culminación. Se dice que después de los 60 años aparece otro proceso que puede llegar hasta los 90 años, otros 30, de otro cambio final de la etapa de vida para desencarnar y volver a nacer. El ciclo de 60 años de resonancia en cualquier proceso hay que prestarle atención porque tiene un significado histórico muy importante. O sea que los ciclos de 60 años son importantes para computar medidas. Y ahora esta conjunción que se dio en el 66, ahora se encuentra 60 años en un aspecto de trígono. Justo el otro día, sincrónicamente, que ciclo de 60 años, de repente vimos a los jugadores de fútbol de Argentina con una brazalete de luto. Le pregunto a mi mujer, le digo, Lucía, ¿qué es este brazalete de luto? Fuimos a buscarlo. ¿Por qué estaban todos con un brazalete de luto los jugadores de Argentina en el partido, creo que era de cuarto de final, ¿no es cierto?, Sí. contra Egipto. Y en Con Suiza. con Suiza. Hacía justo 60 años, Argentina había disputado un mundial que había jugado contra Suiza e Inglaterra y había perdido contra Inglaterra, creo que la final, y era el luto de la muerte. Antes, creo que eran cuartos. Era la muerte, había llegado a cuarto de final, perdón, era la muerte del capitán en ese momento que había sido expulsado. Se habían cumplido justo 60 años, a Ratín. ¿No es cierto? Ciclo de 60 años donde se dan sincronicidades, ¿no es cierto?, que podemos encontrar. También para las personas que estén en este momento en el ciclo de 60 años es muy importante astrológicamente tener la revolución solar, qué energías hay. Es un ciclo que marca un antes y un después. Lamentablemente no hay una educación y una guía en esta época para la persona aprovecharlo más conscientemente, ¿no? Y reordenar su vida. Pero seguro si cada uno revisa los que ya tenían algunos años en el 66,
si revisan quizás encuentren, ¿no? Algunas de esas cosas cíclicas o sincronicidades en su vida, Totalmente, ¿no? como encontramos con este evento, ¿no? Ujú. Bueno, para terminar de este aspecto, entonces, que tenemos ahora y cómo aprovechar una parte de esta gran armonía, estamos analizando más que nada la parte de Urano y Plutón, pero hay que verlo todo junto. En lo individual, el trígono activa una crisis de crecimiento, una oportunidad para transformar hábitos, para renovar la vocación o redefinir el propósito de vida que tengamos. Esto obviamente depende de qué edad tengamos ahora, ¿no? En qué etapa de la vida nos encuentre. Para definirlo con mayor autenticidad y con independencia interior. Y después a nivel social puede dar lugar a movimientos de cooperación, de innovación, de reformas tecnológicas y científicas, algo que empezó en la década del 60, ¿no? Muchas veces analizamos estos aspectos que fueron transformando a la humanidad en el siglo XX, que fue el siglo de gran transformación de la humanidad. Empezó de un modo y terminó de un modo totalmente, como 180 grados diferente, que tuvo que ver con el paso de Plutón por la mitad del zodíaco. Y por ejemplo, en toda esa década, ¿no? En el 60 y todos esos planetas en Virgo, Virgo es el signo del trabajo y de la vida cotidiana, ¿no? Y todo se volvió mucho más tecnológico en ese tiempo. Hoy, de vuelta, ¿no? Estamos como dentro de ese ciclo, es un desarrollo que fue empezando ahí, ¿no? Muchos aparatos, descubrimientos técnicos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial después se empezaron a usar en la vida cotidiana, ¿no? Al punto que Virgo, por ejemplo, tiene que ver con las tareas domésticas, se llenaron los hogares de electrodomésticos, empezó ahí. Antes de eso no era así, algo que damos por hecho ahora, ¿no? Bueno, entonces ahora también con este trígono puede dar lugar a reformas tecnológicas y científicas, a nuevos descubrimientos que vayan emergiendo, y acá la astróloga Florencia Santoni advierte del peligro, porque si bien es un trígono, es una armonía, pero siempre puede haber un mal uso o un abuso de la tecnología, al punto que hoy está la reacción opuesta, ¿no? De esto que empezó hace 60 años, de algún modo empiezan a haber reacciones de volver a lo natural, un poco menos de aparatos para hacer cosas que muchos vemos que a veces ya no es necesario, ¿no? Se puede buscar volver a algo anterior en algunas cosas y aceptar otras, ¿no? Como ir encontrando un término medio. Bueno, nos advierte del peligro, de la tendencia a vivir en el futuro y a olvidar que lo único real es el presente, que aquí es donde construimos el futuro, porque sí, a veces Urano puede tener esta tendencia a proyectar demasiado hacia adelante, ¿no? Regente de Acuario, signo de los proyectos, y Plutón que está en Acuario, bueno, una energía también para traernos al aquí y a la hora, y Neptuno ayuda a eso, que es la psicología, ¿no? El trabajo con lo mental. Sin embargo, está Neptuno en el medio Ujú, y además está Júpiter también ahora involucrado. Hay toda una sí. serie de aspectos ahora extraordinarios. Con Neptuno en el medio, justamente hoy hice una consulta, una persona, un consultante, me pregunta, ¿y qué trae Neptuno en Aries? Me Mm, preguntó. Es el que va a determinar cómo va a funcionar, si este trígono así va a funcionar creativamente, como nos explica Florencio, no lo determina Neptuno. Es el que está en el punto medio, y Saturno también. Pero más que nada Neptuno. Neptuno en Aries, nos preguntaba esta persona qué trae para todos. Y Neptuno, ayer en una clase estudiamos el desarrollo de Neptuno desde que entró en Capricornio, que fue un antes y un después en el año 84, y además que estuvo en conjunción con Saturno. Así que tengo que estudiar en mi vida la secuencia de qué hice a medida que el planeta va pasando por cada signo. En Aries lo que va a traer esto es una disolución de las acciones individualistas. Toda acción individualista, egoísta, va a ser destructiva. Esto es mucho decir. Cuando una acción es individualista y egoísta, va a requerir una acción muy especial. Claro que vamos a ver personas que no tienen ni idea todavía, en este mundo con poca educación psicológica, todavía aún, muchos videos, muchas teorías, pero poca verdadera educación psicológica, profunda, comprometida, no tan teórica, donde muchas personas van a
todo lo contrario, exaltar su ego. Va a estar exaltado la conciencia individualista. Lo contrario es lo que indica Neptuno. Cuando yo me niego a algo, hago lo contrario. Entonces el impulso es disolver tu yo, no perderlo, no caer en la inconsciencia, disolver lo que no esté bien de tu yo, no todo. Disolver el yo no se puede, al menos que esté totalmente en un estado de inconsciencia. Hay que disolver todo lo destructivo de todos los impulsos violentos, Aries, individualistas, y a realizar otra acción, una acción compasiva, una acción humilde. Cada acción va a tener que estar marcada por la humildad, por la generosidad, por la bondad. Si no se entrenó mucho uno con Neptuno en Piscis, con mucho espíritu de sacrificio por otros, va a ser difícil practicarlo. Va a ser difícil entregarse a eso si no lo practiqué durante los últimos 11 años. Durante todo el tránsito de Neptuno en Piscis. Voy a estar desconcertado. Vamos a estar viendo, por un lado, mesianismo, que lo estamos viendo en personas, muchas personas mesiánicas, o que se sienten espirituales, también agregado con esto de los cursos, las drogas alucinógenas. Las personas sienten que tienen algo muy especial. Y justamente le aconsejábamos a esta persona, y no es un momento para sentirse especial, ni tampoco sentirse una porquería, no hace falta, lo contrario. Ver que hay muchas cosas especiales, no algo particular mío, no hace falta eso, no es necesario. No hace falta tampoco sentirse el polo opuesto, sentirse una basura ni una porquería, encontrar un equilibrio, tratar de ser más humano, menos bestial o menos animal. El animal está bien que sea animal, por favor, escuchen con atención, pues siempre la gente se confunde con esto que digo. El animal está bien siendo animal, pero el humano comportándose solamente instintivamente no. Necesita además aprender lo humano. Hay un apunte de nuestro maestro y director que dice: corresponde que nuestro comportamiento sea humano, no animal. Es como que el animal se comporte como una planta. Imagínate el león del África, el águila, se quede quieta como una planta. Le va a ir bastante mal. O como una piedra. Cada ente tiene su sentido de lo sagrado. Entonces, bueno, estamos en esa etapa ahora. Ojalá que se pueda hacer y que más personas lo puedan ir haciendo si toman conciencia de esto, ¿no es cierto? De lo que tenemos para contarles. Bueno, vamos a un corte y cuando volvemos vamos a hablar de las energías de actualidad, ¿no es cierto? Sí, los vamos a invitar, los que quieran aprender astrología con nosotros. Estamos comenzando nuevos grupos y también les contamos de otras actividades y servicios de consultoría personalizada. Ya volvemos. Te invitamos a que te puedas hacer tu carta natal evolutiva. ¿Qué es la carta natal o astral evolutiva? La astrología es un conocimiento, es una ciencia que algunos toman como una mera mancia, pero es mucho más, que provee importantísimas herramientas para el conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Vamos a ver que un estudio de la carta natal evolutiva te puede proveer de una salida para que puedas realizar tu verdadero destino, el destino de tu esencia, una salida de la confusión, del sufrimiento, del dolor y muchas veces simplemente del no saber cómo continuar con nuestro desarrollo y nuestra evolución, tanto interior como exterior. Vamos a ver los puntos que te puede ayudar a hacerte una carta natal o astral evolutiva. En este estudio astrológico especial conocerás cuáles son los patrones kármicos de tu destino, cuáles son las áreas de ti que desde lo inconsciente preconfiguran la conciencia del ego de esta vida. Verás también qué pautas y tendencias te ayudarán a liberarte de lazos que impiden el florecimiento total de tu verdadera naturaleza. Te mostraremos cuáles son las experiencias que serán las más fructíferas para ti, para liberarte de las cadenas del pasado y tener un futuro que no genere nuevas pautas de encadenamiento. Verás con esta carta dos caminos que puedes tomar, uno de evolución y de crecimiento, interior y exterior, y otro de peligros que pueden hundirte en más sufrimiento
y dolor. Y también te indicaremos cómo podrás fortalecer tu ser interior para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que están en el mapa de tu destino. Te invitamos a conocer más sobre este estudio especial astrológico, tu carta natal evolutiva, que realizamos a través de una videoconferencia y además incluye un material escrito. Aquí abajo en la descripción encuentras el contacto para solicitar más información. Te esperamos. Te esperamos. Gracias. ¿Quieres saber todo sobre ti y conocer a los demás? La astrología es la herramienta perfecta para hacerlo. Por eso te invitamos al curso online de astrología desde las bases del Centro Astrológico Aztlán, que ya lleva más de 60 años de experiencia enseñando y asesorando en la astrología. En este curso les vamos a enseñar las bases y fundamentos de la astrología, así podrán aprender sobre la carta natal, pero desde el enfoque de la psicología de Carl Gustav Jung, quien fuera un psicólogo y astrólogo suizo que contribuyó a la creación de una nueva astrología a partir de su cosmovisión del ser humano y nos ayuda y sirve como una guía a la propia carta natal en lo que él llamara el proceso de individuación. Que este proceso se trata de reunir las distintas partes de nosotros mismos y volverlas un todo armónico. Esto podemos empezar a hacerlo a partir de nuestra propia carta natal, al conocer sus partes, que esto vamos a estudiar en nuestras clases, los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas, los aspectos astrológicos y mucho más que conforma la totalidad de la carta natal. Al conocer esto, las posibilidades de las distintas combinaciones de estos elementos, empezamos a revelar lo oculto de nuestra carta natal, se empieza a revelar nuestra propia personalidad. Podemos descubrir, por un lado, los complejos y traumas del inconsciente. Al identificar esas energías, vamos a poder también saber cómo resolverlos. Y por el otro lado, podemos conectarnos con nuestras capacidades, con esas cualidades positivas que todos traemos, que están latentes en nosotros, esperando a que las conozcamos y desarrollemos a partir de nuestra propia carta natal. Si quieren conocer cómo participar del curso, es muy sencillo. Solamente necesitan de una computadora o un teléfono móvil, tener conexión a internet. Las clases las van a poder ver en vivo y en directo, hacernos las preguntas que tengan. Tenemos contacto, estamos conectados en simultáneo con los alumnos, pero también les quedan disponibles las grabaciones, así que si no pueden estar en vivo en el horario que es la clase, no hay problema. También van a tener contacto con nosotros para poder ir teniendo un seguimiento de cómo van avanzando en su proceso con cada clase. Por supuesto que aquí les dejamos el número de pantalla para que nos puedan consultar y también les vamos a dejar el temario completo porque vamos a abarcar muchos temas interesantes en la astrología y que son fundamentales de conocer a la hora de querer profundizar en una carta natal, a la hora de querer entender un poco más la parte técnica de la astrología que está por detrás también de los videos que hacemos. Y de regalo les damos el dibujo de su carta natal, confeccionado con el sistema de la escuela Aztlán. Como pueden ver aquí, este gráfico que está en pantalla, le hacemos el dibujo a cada uno de nuestros alumnos para que puedan ir utilizando a la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Así es. Abajo les dejamos toda la información de cómo participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Bien, ya estamos de vuelta para ver las energías del día de mañana, sábado 18 de julio. Un poco estábamos viendo recién en la primera parte al hablar del aspecto exacto de Urano y Plutón que va a ser en este día, pero vamos a ver el resto de energías que vamos a tener. Es el último día de la luna transitando el signo de Virgo. También venimos teniendo a Venus en Virgo. Todavía el nodo sur está en Virgo también, que ya está en su último mes, ¿no? El 18 de agosto cambian los nodos de signo. Algo anticipamos hace un mes en un video, en un material que subimos, pero vamos a ir hablando más de los nodos, que ese también es otro cambio importante de este año. En particular, para este día, la luna, que es la dinámica diaria, ¿no? Ver la luna cada día es como va a estar lo cotidiano, hay que prestar atención también del día en lo puntual. En Virgo sigue siendo una energía que puede ser en parte algo más racional, aunque estamos con una energía muy emocional en cuanto a los razonamientos, ¿no? Seguimos con Mercurio retrógrado en Cáncer, que es el planeta del intelecto, que es el planeta de Virgo. Están intercambiados Luna y Mercurio en este día, puede ser más armónico eso, ¿no? Bueno, hay una tensión de Mercurio. Hay estos aspectos que mencionamos antes en la primera parte de los trígonos, pero además están en un encuadramiento de fuerza, particularmente cuando se da esto extraordinario, porque fíjense, vamos desde Aries.
¿no? Bueno, empecemos por Plutón, vamos en orden. Veamos Plutón. Bueno, Plutón forma un aspecto, un ángulo importante con Neptuno. Pero inmediatamente después tenemos a Saturno. Saturno, asimismo, forma un aspecto con Marte de 60 grados. Está todo muy vinculado. Marte es la fuerza y Saturno es la resistencia. Puede ser esto favorable también, donde hay acciones sólidas, ordenadas, claras. Muchas veces el signo de Géminis puede significar una energía mutable un tanto desordenada. Marte lleva la energía de Aries, así que el aspecto con Saturno en Aries lo hace más fuerte este aspecto. Es un día de mucha potencia. Se va a jugar el Mundial un día después, así que va a haber una cantidad de energía impresionante en circulación. Marte ahí con Saturno hay mucho orden, mucha disciplina, y que puede ayudar esto al pensamiento, al aspecto tan emotivo de Mercurio. Si seguimos en el aspecto, vamos a Urano y a Marte, el que sigue es Mercurio ahí. Mercurio está retrógrado en un aspecto, esto que no es tan favorable, y está en tensión con Saturno. O sea que el pensamiento está exageradamente emocional y esto crea desorden en el pensar. Entonces puede ser que Marte exprese ese desorden o exprese más orden, depende, en el medio, de cómo uno se dé cuenta de este proceso. Luego tenemos, siguiendo el movimiento, a Júpiter, que también está en aspecto con Urano, que también está en aspecto con Neptuno y con Plutón. Muy fuerte. Y para terminar tenemos los planetas en signos mutables, que son Venus y Luna, que también forman aspecto. La Luna, particularmente con Mercurio, como decías vos, están invertidos los dos planetas, uno en el signo del otro, lo cual hace que haya más influencia de energía mercurial en un aspecto de tensión con Marte, lo cual puede hacer que la energía mutable y la adaptabilidad sea muy desordenada. Así que la cuestión sería mantener todo en orden. Me despierto a la mañana, ordeno, hago mi habitación, tratar de tener mucha disciplina y orden, como estos jugadores de fútbol que ayer mencionábamos que son tan disciplinados en general. Bueno, imiten eso. Entonces podemos así funcionar un poco mejor. Podemos así controlar los impulsos irracionales, la violencia, el estar muy distraídos. Bueno, va a haber mucha energía mañana, ¿no es cierto? Sería conveniente. Los futbolistas estos de Argentina aconsejaban a la gente no descontrolarse en los festejos. Estaba bien el mensaje que daban. Que se cuiden. Sí. Que se cuiden, que por festejar no se maten. Así que esto es importante también, en la euforia, porque hay una energía muy eufórica, que es Plutón y Júpiter en oposición. Júpiter en Leo. Leo es divertirse también. Y con un aspecto de oposición de Júpiter y Plutón me quiero divertir ya demasiado. Así que en el momento de la euforia controlarlo, como hacen esos directores técnicos que no quieren festejar tanto el gol porque todavía no saben si van a perder o ganar. Controlarse. Vieron que son autocontrolados algunos de ellos, otros no. Los que están autocontrolados están un poco mejor. Más equilibrado para poder tomar decisiones mejores, más claras, no tan impulsivas. Bueno, los invitamos a la consultoría astrológica para terminar el video de hoy. Los que quieran, tenemos consultorías personalizadas, hacemos cartas natales, revolución solar, hacemos estudios muy psicoastrológicos sobre temas de la carta natal. Interpretamos la carta natal para el autoconocimiento. Puede también usted hacerle la carta a sus hijos para guiarlos y orientarlos mejor, ver qué vocación, qué tendencias tienen, cómo ayudar mejor a su educación. Es una herramienta valiosísima para los padres con sus hijos. Hacemos también revoluciones solares para hacer el pronóstico de cómo va a ir un año, de un cumpleaños al otro cumpleaños. También hacemos cartas para emprendimiento, gente que nos pregunta, bueno, ¿me conviene iniciar tal negocio? Todo eso lo hacemos, es personalizado con algunos de los astrólogos de nosotros que ven los canales. Hacemos una entrevista por videoconferencia durante 1 hora y además también todo un escrito que enviamos. Y también estudios de relocación y muchos otros estudios astrológicos que se necesiten. Nos vamos despidiendo, los invitamos al curso de Tarot y los arquetipos de Jung para cerrar el video de hoy, que nuestra escuela enseña psicología, astrología, Tarot. Aquí le dejamos con Lucía
para el curso. Hasta la próxima. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Chao. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.